Hace unos meses atrás el Señor me habló de una manera muy directa y me dijo: en estos días abundan los cristianos, pero escasean los pescadores de hombres. Y hermano, hermana, aquello me golpeó tremendamente allá adentro. Y yo digo, ¿qué no es lo mismo? Y me dice el Señor, no, porque en estos días hay millones y millones de hombres y mujeres que se hacen llamar cristianos, pero que no son pescadores de hombres. Y eso me llamó la atención. Y el Señor dice que en estos días, cuando más se necesita, es cuando menos se ven los pescadores de hombres. Ahora, esto de pescadores de hombres, ¿no lo hemos escuchado alguna vez? ¿No lo hemos leído en alguna parte de la Biblia? Así es. Venga conmigo. Porque en Mateo capítulo 4, versículo 19, dice así, hablando nuestro Señor Jesús el Cristo: venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Note esto. Ahí está nuestro Señor Jesús, su Señor, amado hermano, amada hermana, mi Señor, su líder, hermano, hermana, mi líder, el que va delante de usted y el que va delante de mí, el que tiene que llevar a cabo un trabajo a través de usted y a través de mí. Y ese Jesús, al que usted le llama mi Señor, al que yo le llamo mi Señor, dice claramente Mateo capítulo 4, versículo 19. Ponga mucha atención aquí en lo que dice la palabra de Dios. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Mire qué preciosa es la palabra de Dios. Ahí tenemos el principio, el comienzo del ministerio de nuestro Señor, cuando se hizo acompañar de personas que le seguirían con un propósito. Y yo quiero que ponga usted mucha atención, porque no es lo mismo que usted escuche lo que yo le platico a lo que yo escuché el día que Dios me dijo: en estos días abundan los cristianos, pero escasean los pescadores de hombres. Posiblemente usted diga: Rafael Rodríguez constantemente dice que Dios le habló y que Dios le dijo y que Dios le reveló. Y posiblemente usted no crea lo que yo le digo. Déjeme decirle, eso a mí me tiene sin cuidado. Yo estoy dando a conocer lo que Dios me ha dicho, lo que Dios me ha revelado y de lo cual estoy consciente. Y yo sé que entre todos aquellos que me escuchen y que creen en Cristo y que se consideran hijos de Dios, va a haber personas que inmediatamente van a sentir la identificación con esta realidad que le estoy compartiendo. Posiblemente habrá miles, los cuales les parezca
que es una exageración, les parezca que pues es algo que se escucha todos los días y que de cierta manera no tengan una revelación, una claridad allá en su espíritu. Pero eso simplemente nos está confirmando que abundan los cristianos, pero escasean los pescadores de almas. Una vez más, le leo lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 19. Y les dijo, lo cual podemos interpretar, Jesús les dijo, ¿a quiénes? A aquellos que estaba escogiendo para que le siguieran, para que fueran con él, para que aprendieran, y los cuales al final se quedarían al frente de esta gloriosa tarea, los cuales se quedarían encabezando este movimiento que hace ya más de 2000 años que está en esta tierra, pero que lamentablemente en estos últimos días, como le digo, aunque ha aumentado el número de hombres y mujeres que aseguran creer en Cristo y ser hijos de Dios, no hay esa visión espiritual, no hay esa pasión que te come por dentro y que te hace estremecer y que te forza, como dice el apóstol Pablo, ya te voy a contar un poco más tarde de esto, te forza a correr y a llevar el mensaje que realmente Dios quiere que llevemos y que lamentablemente una gran mayoría no lo está haciendo. Una vez más, Mateo capítulo 4, versículo 19, en la versión Reina Valera dice, hablando Cristo Jesús, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Vete grabando eso en tu mente y espero que el Espíritu Santo te marque esa frase, esas palabras, ese sonido allá en lo profundo de tu espíritu. Esas palabras que dicen, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Posiblemente en los escritos que tú leas de Rafael Rodríguez, vas a encontrar siempre que cito 2 o 3 y en ocasiones hasta 5 Biblias diferentes. Y posiblemente haya personas que digan, pero ¿para qué está citando el mismo versículo? Si lo cita 3 o 5 veces, es que estoy buscando que en alguna otra versión de la Biblia se encuentre una palabra diferente, pero que nos ayude a entender el tema que Dios quiere que nosotros recibamos de parte de Él, la enseñanza que Dios quiere que recibamos de parte de Él. Mira lo que dice aquí en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Dice así, ahora en la Biblia, traducción en lenguaje actual. Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Oiga, hermano, oiga, hermana, cuando yo leo esta otra Biblia y recuerdo lo que Dios me dijo hace apenas unos 3 meses atrás, hay abundancia de cristianos, pero hay escasez de pescadores de hombres. Cuando yo leo esta Biblia, siento más todavía aquello que sentí en el instante aquel, en aquella madrugada, cuando Dios me dijo, en estos días hay abundancia de cristianos, pero escasean los pescadores de hombres. Se la voy a leer una vez más.
Y habrá quien, allá adentro en lo profundo de su ser, sentirá como que le clavan un puñal, sentirá dolor en su alma, en su espíritu, y será que Dios está obrando también en usted como lo ha hecho en mí en estos días. Dice así: Jesús les dijo, síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Allá estaban aquellos pescadores, ocupados en sus labores. Era lo que ellos hacían, pescar. Y pasa el Señor y los llama y les dice, síganme. Ahora, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Se acababa la labor que estaban llevando a cabo para este mundo y comenzaba una nueva labor, un nuevo trabajo, una nueva vida. Ahora empezarían y terminarían sus vidas atrapando a hombres para que se les revele la gloria de Dios allá en lo profundo de su ser, para que puedan ver la gloria de Dios y salgan de las tinieblas del pecado y de la maldad, y que puedan también, como ellos, dedicarse hasta el último día de sus vidas haciendo esta gloriosa labor. Oiga, hermano, oiga, hermana, esto es serio. Me gusta a mí leer otras versiones de la Biblia y me gusta ver también esos encabezados en letra negra que hay muchas veces al principio de un capítulo y que nos da una idea de lo que vamos a leer a continuación. Aquí en esta Biblia, la Biblia traducción en lenguaje actual, dice así, antes de empezar a leer el verso 19, Mateo 4:19, dice, Jesús elige a los pescadores. Jesús elige, Jesús escoge a aquellos que estaban llevando a cabo una labor humana, terrena, en parte, digamos, social, lo que hace cualquier habitante de un pueblo, de una ciudad. Jesús elige a 4 pescadores. Oiga, qué tremendo. Jesús eligiendo a alguien para que deje de hacer lo que está haciendo y comience a hacer algo que a él le interesa hacer. ¿Cómo me voy a olvidar de principios del año 1977? Estoy cumpliendo 42 años que iba persiguiendo a 3 hombres para quitarles la vida. Ese era mi plan. Porque habían dejado medio muerto a mi padre en un pueblito del estado de Jalisco, en México. Y huyeron. Y yo dejé mi trabajo. Fíjate cómo son las cosas. Dejé mi trabajo. Dejé mi vida. Dejé a lo que yo estaba acostumbrado para salir a matar a aquellos hombres. Habiéndolos buscado por 4 largos años. Llegué al año 1977, a principios del año. Y en ese tiempo, fíjate bien, llegando a Estados Unidos en 1973, jamás me imaginé que Dios venía atrás de mí
o que Dios me había movido a esta área para tratar conmigo. Caminé 4 años buscando a aquellos hombres, no los pude encontrar, y un día, a principios del año 1977, me sucedió lo que le sucedió a estos pescadores. Que Cristo quería que yo trabajara para Él, y que así como aquellos pescadores, me llamó y me dijo: Rafael Rodríguez, vas a dejar de buscar a esos 3 hombres que quieres quitarles la vida, y vas a venir detrás de mí, y te voy a convertir en pescador de hombres. Oh, hermano, eso es glorioso. Yo siento que Dios está hablando al corazón de alguien en estos momentos. Yo siento que Dios está tratando con alguien en estos momentos. Aquí, en esta Biblia, traducción en lenguaje actual, dice así: Jesús les dijo: síganme, vengan detrás de mí. Lo que ustedes eran se quedó atrás. Lo que ustedes hacían se quedó atrás. El fin que ustedes buscaban se quedó atrás. Ahora comienza un nuevo camino. Ahora comienza una nueva vida. Ahora tienen una nueva visión. Ahora van con un nuevo propósito. Síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. ¡Qué tremendo! Les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. En la primera Biblia que leímos, la Biblia Reina Valera dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Mire qué tremendo. Vengan, síganme, y los voy a hacer pescadores de hombres. Una vez más le digo, hace unos meses atrás, le estoy hablando por ahí del mes de abril o mayo de este año 2019, el Señor me dijo: en estos días hay abundancia de cristianos, pero escasean los pescadores de hombres. Y cuando el Señor me dijo aquello, a mí me dolió tremendamente allá adentro. Y siendo que desde hace 42 años que el Señor me llamó, no he dejado de tomar una radio completa, de tomar un canal de televisión completo. Precisamente hace 3 meses que Dios me dijo estas palabras, yo estaba trabajando ya con 10 canales de televisión en Estados Unidos y con radios completas en Centroamérica. En otras palabras, andaba pescando hombres como Dios me llamó a hacerlo desde el año 1977. Y andando haciendo lo que el Señor quería, pescando hombres, en otras palabras, estando trabajando, pescando hombres, ganando almas, sentí aquello allá dentro de mí. Me punzó, quiero decirte, como cuando te meten una punta de algo en el pecho, como aquellos picahielos, aquellas cosas, aquellos picos con los que parten el hielo, les llamamos en México, que entra esa punta que te punza hasta lo más profundo. Hace unos 3 meses atrás que el Señor me dijo esta gloriosa verdad, yo sentí que penetró hasta lo más profundo de mi ser y me dolió terriblemente. ¿Acaso no estaba haciendo yo el trabajo? Sí lo estaba haciendo. Jamás he dejado de hacer el trabajo.
Pero entonces, ¿por qué le dolió, hermano Rodríguez? Porque es algo que si vamos a darlo como mensaje, antes de darlo a alguien más, nos tiene que doler a nosotros allá adentro. Y me llama la atención esta Biblia, traducción en lenguaje actual, porque dice, Jesús les dijo, síganme, en lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Y este es el asunto. Cuando yo creí en Cristo en el año 1977, hasta casi por el año 2000, por donde quiera en Estados Unidos, se rentaban terrenos baldíos, solos, donde no había casas. Se rentaban esquinas donde era un terreno que se podían edificar 4 o 5 casas. Se rentaba ese lugar, se ponía una gran carpa y se ponía un anuncio: gran campaña de sanidad, gran campaña de salvación, gran campaña de milagros. Y por donde quiera oíamos predicar por las noches. Hermano, hermana, eso ya no se ve, ni siquiera en México ni en Centroamérica. ¿Qué pasó con eso? ¿Se ha perdido la visión? ¿Es que ya no hay pescadores de hombres? Déjame decirte, cuando yo me convertí al Señor, y a través todavía de un buen número de años, la mayoría de cristianos sentíamos la necesidad, la presión del Espíritu Santo por hablarle al vecino, por compartirle la palabra de Dios a los compañeros de trabajo. Yo fui llamado por el Señor un día como hoy, y en menos de una semana ya tenía a mis compañeros de trabajo con una Biblia cada uno que yo les había regalado, que la compré con mi dinero para que ellos pudieran aprender de la palabra de Dios. Apenas recibí yo la palabra de Dios y ya andaba por las calles hablándole a las personas, por cosas que otro día te voy a contar. No duré más que 6 meses en la iglesia donde me comencé a congregar, y tuve que salir, no por pecado. Tuve que salir, otro día te platico porque no es el tema, pero tuve que salir. Y al no tener iglesia, llegaba de mi trabajo a eso de las 5 o 6 de la tarde, comía, me bañaba, tomaba mi Biblia y salía por el vecindario a llevarles la palabra de Dios. Y en menos de 2 meses tenía más de 90 personas en mi casa, dándoles mi testimonio, porque no sabía dar enseñanza de la palabra de Dios todavía. Yo no sabía hasta ese momento que Dios me había llamado para que fuera pescador de hombres, para que fuera ganador de seguidores para Él. Pero en estos momentos, aunque usted hermano, usted hermana que me está escuchando, que me está mirando, pueda decirme que estoy mintiendo, en estos momentos hay cristianos que me están mirando, que no se atreven a salir a la calle y a buscar que su vecino o su vecina ande allá afuera y a darle el mensaje de salvación. Y hay hermanos y hermanas que saben que los vecinos no se dan cuenta de que son cristianos, porque no han salido a hablarles, a darles el mensaje del Evangelio.
lo mismo en los trabajos, lo mismo en las escuelas, lo mismo a los conocidos. El Señor no se equivoca. En estos días abundamos los que nos decimos ser cristianos, pero de cristiano a ganador de almas hay una gran distancia, hay una gran diferencia. Podemos llamarnos cristianos. Cristianos se llaman los católicos, cristianos se llaman los testigos de Jehová, cristianos se llaman todos aquellos que hablan del Evangelio, todos aquellos que creen en Cristo. Pero aquí se trata de algo muy especial y que está urgiendo en estos días, y es que cada uno de aquellos que nos hacemos llamar cristianos seamos realmente lo que Dios desea de nosotros, que seamos pescadores de hombres, ganadores de discípulos para el Señor, ganadores de seguidores para el Señor. Una vez más, hermano, hermana, hay algo muy especial que recibir en este día, y es que no basta ser cristianos. Me refiero a la palabra cristiano, entre comillas, cristiano. ¿Qué es un cristiano? Déjame decirte, en la Biblia, en el libro de los Hechos, aparece que a los discípulos del Señor les llamaron cristianos por primera vez. Fíjate bien. Y estos discípulos de Cristo fueron llamados cristianos porque se parecían tanto a Cristo que tuvieron que llamarles cristianos. Es como decir, yo hablo como los del estado de Jalisco en México, que me tienen que llamar jalisciense, o que hablas como los de Guatemala para que te llamen Chapín, como le dicen a los hermanos con cariño, y así sucesivamente. Entonces, que quede claro, la palabra cristiano tiene una profundidad enorme. ¿Por qué razón? Porque aquellos que andaban por allá en grupo de dos en dos fueron, vamos a decir así, identificados con Cristo por su parecido, no en lo físico, no en la forma de hablar, sino en la labor que andaban desempeñando. El primero que apareció fue Cristo. Sabemos que Juan el Bautista comenzó a anunciar que venía detrás de él alguien que era más poderoso que él y que venía con el propósito de bautizar con el Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista fue puesto en la cárcel y fue sacrificado, ahí es donde aparece nuestro Señor Jesús, predicando lo mismo que Juan: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y desde ese momento que el Señor fue identificado predicando las buenas nuevas de salvación, que el hombre podía entrar al reino de los cielos si le recibía a Él, desde ese momento el Señor no paró y al final consumó su obra muriendo en la cruz del Calvario, porque tenía que derramar su preciosa sangre para poder justificar a los hombres con Dios, para poder reconciliar a los hombres con Dios. Entonces ahí culminó su obra, muriendo en la cruz. En otras palabras, desde que se identificó en su ministerio hasta el momento que murió, ese fue su trabajo, esa fue su labor: reconciliar a los hombres con Él y llamar a hombres y mujeres que lo siguieran
para terminar siendo pescadores de hombres. En estos días, como dijo el Señor, hay millones de cristianos, pero escasean los pescadores de hombres. ¿Qué quiere decir? Que hemos hecho, fíjate bien, hemos formado otra religión más, pero no somos lo que realmente Dios espera de nosotros. Te leo una vez más esta escritura. Mateo capítulo 4, versículo 19, en la Biblia Reina Valera. Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. En la Biblia, traducción en lenguaje actual, Jesús les dijo: síganme. En lugar de pescar peces, les voy a enseñar a ganar seguidores para mí. Hermano, hermana, escúcheme bien. Cuando el Señor llamó a estos discípulos, los llamó para que le siguieran, para que aprendieran. Y eso hicieron por 3 años y medio aproximadamente. Oyeron el llamamiento del Señor y le siguieron, hasta el momento que el Señor Jesús murió. Pero antes que el Señor Jesús muriera, les dijo: voy a morir, pero también voy a resucitar. No se preocupen, no los dejaré huérfanos. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. En otras palabras, les estaba diciendo el Señor: voy a caminar con ustedes hasta el sacrificio. Síganme, aprendan todo lo que les voy a enseñar. Va a haber por ahí un intervalo. Va a llegar el momento que voy a morir, pero no se preocupen, porque apenas haya muerto, y todos aquellos que crean en mí ya no me van a ver a su alrededor. Ahora me van a sentir dentro de ustedes. Ya no voy a caminar con ustedes, voy a caminar en ustedes. Y Pablo el apóstol lo comprobó en Gálatas 2:20 cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, que quiere decir, me he identificado con el Cristo que murió en la cruz. Y dice Pablo, culminando este versículo, Gálatas capítulo 2, versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, me he identificado con el Cristo que murió. Y termina diciendo: y ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. En otras palabras, creí en Cristo que murió, pero como Cristo no solamente murió, sino también resucitó, ahora siento al resucitado en mí. Y termina diciendo, fíjese bien, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, la identificación con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora en mí vive el resucitado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. En otras palabras, creí en Cristo que murió, pero ese Cristo que murió me dijo que también iba a resucitar. Y ahora siento al resucitado en mí, y por eso no puedo parar, porque ahora el resucitado está trabajando a través de mí. Hermanos, hermanas, algo ha pasado en el cristianismo, que hay multitudes, ciertamente millones y millones de llamados cristianos,
pero estamos vanos, estamos vacíos del Cristo resucitado. Por eso es que no somos contrapeso para el mundo. Hermano Rodríguez, no le entiendo, ya que en estos momentos estoy a través de la radio 1030 en Ahuachapán, El Salvador, y que estoy también a través de la 1210 en Guatemala, y que estoy también a través de las 2 radios en San Pedro Sula, Honduras, y que estoy también a través de 9 canales de televisión acá en la Unión Americana. Oiga bien lo que le voy a decir. Ponga mucha atención en lo que le voy a decir. En estos días hace falta el verdadero pescador de hombres. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Le voy a poner un ejemplo. Estados Unidos. ¿Cómo está Estados Unidos? A cada rato se escucha que viene un loco y se mete a una escuela y mata 10 o 20. O que aparece un loco por ahí en una fiesta, en una función, y mata 200 o 300. Y así a cada rato, por donde quiera. La maldad, hermanos, ha superado. La maldad ha sobrepasado los límites. Y le voy a poner un ejemplo de mi tierra, México. Un país en un desorden completo, donde la maldad, donde los homicidios, donde el pecado ha abrazado como un pulpo con todos sus tentáculos a mi tierra y no lo deja respirar. Pero voy directamente a los países centroamericanos que yo conozco, como son Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Hermanos, hermanas, hace aproximadamente 1 año y medio, a poco 2 años, tuve una reunión de pastores en El Salvador, donde me vinieron un 35% de guatemaltecos, un 35% de salvadoreños y un 30% de hondureños. Y llegamos a un punto donde yo les pregunté, hermanos, ¿cuánto cristianismo hay en Guatemala? Pregunté a los guatemaltecos. Y me dijeron, hermano Rodríguez, creemos que hay un 60% de cristianismo en Guatemala. Les digo, hermanos, no les discuto. Ustedes saben más que yo. Pregunto a los salvadoreños, hermanos salvadoreños, ¿qué tanto por ciento de cristianismo creen ustedes que hay en El Salvador? Y me dijeron, hermano Rodríguez, cuando menos un 50%. Perfecto. Y les digo a los hondureños, ¿y ustedes hondureños, qué tanto por ciento de cristianismo creen ustedes que hay en Honduras? Y me dijeron, hermano Rodríguez, por lo menos un 40%. Y les dije, hermanos, ustedes saben más que yo y yo les creo. Pero les voy a hacer una pregunta. Y escúchenme todos, los guatemaltecos, los salvadoreños y los hondureños. ¿Cómo está la maldad en Guatemala, El Salvador y Honduras? Y me dicen, hermano Rodríguez, está terrible. Y les digo, ¿cómo está el pecado en Guatemala, Honduras y El Salvador? Hermano, está que abunda por todos lados. ¿Y cómo está la inseguridad en Guatemala, Honduras y El Salvador? Y me dicen, hermano Rodríguez, eso está terrible.
Y ya no sigo por ahí. Solamente les dije, hermanos, si hubiera tan solamente un 30% de cristianismo genuino, déjenme decirles que se impondría el poder de Dios en el resto del mundo. Si en México hubiera un 30% de cristianismo genuino, el mundo estaría más tranquilo, porque el peso del poder de Dios de un 30% mantendría a México en un orden más tranquilo. Pero de nada sirve que hayamos miles y miles y miles de hombres y mujeres llamados cristianos si tenemos, fíjese bien lo que le digo, que estar sometidos aún a lo que determinen que hemos de hacer los que viven en la maldad. Eso está sucediendo en todas partes. Que el hombre en la maldad, que Satanás moviendo sus instrumentos, ha de dictarnos por dónde debemos de ir y a dónde no debemos entrar. Hermano, hermana, seamos honestos. En nuestros países, Centroamérica, México, Sudamérica, no podemos salir con seguridad por las noches como lo hacíamos años atrás, porque tememos que nos asalten, tememos que nos maten los cristianos. ¿Y sabes por qué tememos? Porque no andamos 100% en el Espíritu, porque no somos esa verdadera iglesia. Y yo les digo con todo respeto, mis amados hermanos guatemaltecos, los conozco y los amo entrañablemente. Y a ustedes, hermanos salvadoreños, y a ustedes, hermanos hondureños, y a todos ustedes, hermanos que me están mirando en Estados Unidos a través de 9 canales de televisión. ¿No es cierto que también acá estamos con esa preocupación? Porque ahorita en cualquier centro comercial hay asesinatos. Si realmente estuviéramos metidos en la presencia de Dios, en otras palabras, si realmente fuéramos pescadores de hombres y no simples cristianos, las cosas serían diferentes. No sé si me estás entendiendo, hermano, hermana, pero nos hace mucha falta ser lo que Cristo desea que seamos. Nos hace falta apuntar nuestros pasos para donde Cristo realmente quiere que lleguemos. Una de las cosas más importantes en estos días, ya les voy a dar el tema, Dios me lo ha revelado, es que nosotros nos llenemos del Espíritu Santo. Y está comprobado por la palabra de Dios que nadie puede hacerse público, es decir, nadie puede declararse cristiano sin que antes sea investido por el poder de lo alto. Cristo les dijo a sus discípulos allá en Lucas 24:49, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Y después que sean investidos con el poder de lo alto, me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiera Dios en este día transformarnos
a la imagen de lo que Él quiere que seamos. Y no hay otra imagen que la imagen de Cristo Jesús. Y tiene que quedar claro en este día que nadie puede llamarse cristiano si el mismo Cristo resucitado no está morando en él con plenitud y con libertad. Nadie puede llamarse cristiano a menos que el Cristo resucitado siga haciendo su labor a través de él en estos días. Hermanos, hermanas, el Señor llamó a sus discípulos y les dijo: venid en pos de mí, síganme hasta que yo muera y resucite, y después de resucitado pueda seguir caminando en ustedes. El Señor Jesús dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. En otras palabras, vengan conmigo, vengan aprendiendo, pero en un momento determinado, el Espíritu Santo tomará posesión en ustedes y ya no serán ustedes los que van caminando, sino será el Espíritu Santo usándolos a ustedes como instrumentos de lo que está establecido en el plan de Dios que se haga. La pregunta en este momento es: ¿qué es usted, hermano, hermana? ¿Es un cristiano, como se les llama en estos días? ¿O es un pescador de hombres? ¿Qué es usted? ¿Un miembro más de otra religión como las miles que hay en esta tierra? ¿O es un hombre o una mujer poseído por el Espíritu Santo y moviéndose haciendo la voluntad de Dios en esta tierra? Ojalá que me haya entendido el mensaje. No es mío, es de parte de Dios. Y en este día 12 de agosto del año 2019, comenzamos con algo que el Señor está empezando a hacer en este ministerio. Posiblemente, oiga bien, se dé cuenta que me distancio, que me separo de hermanos los cuales han estado conmigo con el nombre de nuestra iglesia. Porque ¿a poco no están dispuestos a pagar el precio para llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos? Pero a partir de hoy, si usted, hermano, que me está escuchando a través de la 1210 en Guatemala, siente que Dios le ha dado un mensaje a través de este siervo inútil, llame a la radio, dé su nombre y diga: hermanos, díganle al hermano Rodríguez que me uno con él para que hagamos la voluntad de Dios. Y yo tomaré en cuenta su nombre, lo anotaré, y aunque estemos separados físicamente, aunque una distancia nos separe humanamente, estaremos unidos en el Espíritu. Y usted, hermano hondureño, si siente que le estoy diciendo la verdad, hoy comenzamos con un programa nuevo. Este día, después de 42 años, el Señor comienza a darle un giro a este ministerio y de cierta manera comienza a formar, comienza a darle formación a un grupo de gente, a un ejército espiritual que servirá para que Dios a través de él haga maravillas en este mundo. Yo sé que muchos me criticarán, sé que muchos me juzgarán, pero sé que unos pocos, y ojalá que muchos,
reciban la revelación de parte de Dios y me digan: hermano Rodríguez, yo quiero ser pescador de hombres. Siento que usted tiene la razón y siento también que Dios me está llamando para que forme parte de ese verdadero pueblo, de ese ejército que se levantó allá en el día de Pentecostés hace alrededor de 2000 años. Si usted tiene comunicación conmigo por Facebook, mándeme un mensaje y dígame: hermano Rodríguez, a partir de hoy me uno con usted en espíritu, soy parte de ese pueblo. Y esto les digo aún a los pastores de las iglesias del Cuerpo de Cristo de México y de Centroamérica y aún de acá de Estados Unidos. Tienen toda la libertad de hacerse a un lado, porque si se declaran que son parte de este grupo, más vale que lo piensen, porque no vaya a ser que al final le parezca que le quedó pesada la carga. Pero déjeme decirle, veremos la gloria de Dios.